Esta imagen del padre de Rafa Jodar se hizo viral allá por el mes de mayo, abril, cuando se le vio completamente solo en el box de su jugador, de su hijo. Y claro, la gente se preguntaba, bueno, ¿cómo es posible que un jugador como Rafa, que está en una ascensión meteórica, que está pues destrozando gran parte de los récords que hay ahora mismo en el mundo del tenis, solamente esté trabajando con su padre? Y torneo tras torneo, la imagen que siempre se repite es la misma, la de Rafael Jodar Senior sentado solo, únicamente él, en el banquillo. Y por activa y por pasiva ha dicho Rafa Jodar que de momento solo va a estar trabajando su padre. Aquí vamos a intentar pues descubriros un poco más de la decisión que hay detrás de que Rafa tenga solo a su padre aquí y cuáles son las vistas al corto medio plazo de cara a este box, que ahora mismo hay unos 5 o 6 asientos vacíos y quién sabe lo que pasará dentro de unos meses. Pero Magic, esta decisión, digamos que se sale un poco de lo que es la norma actual del tenis, donde muchos jugadores pues van con un amplio, ¿no?, equipo a los torneos y de momento Rafa, todavía con 20 años, a un mes de cumplir todavía con 19 años, a un mes de cumplir los 20, todavía sigue únicamente trabajando y viajando solo con su padre. No hay séquito en este caso, en el nacimiento de una incipiente estrella, ¿no? Y muchas veces Jodar ha dicho, somos uno, en referencia a su padre y él. Hemos vivido episodios incluso un poco rocambolescos, ¿no? Como aquel en Roland Garros, en su partido contra Michelsen, en el que unos chavales querían sentarse en las filas cercanas a la pista, que, bueno, colindaban prácticamente o estaban cerquita del padre, y les dijo Jodar desde la propia pista que no, que esos eran los asientos de su box y que ahí solo se sentaba su papá, porque el papá de Jodar ha estado con él desde el minuto 1 del trayecto y eso explica muy bien el por qué la confianza sigue siendo total, el vínculo es irrompible, y solamente él se sienta para dirigir a su pupilo. Son dos personas, yo creo, que tienen una visión de la vida muy parecida, una personalidad muy parecida y que durante la infancia de Jodar, cuando no parecía que fuese a brillar tanto como otros, cuando el término promesa todavía no estaba sobre sus hombros, ¿quién confió en él siempre? ¿Quién estuvo siempre acompañándole? ¿Quién le daba y prácticamente contaba el número de pelotas que le daba en cada sesión de entrenamiento? Su padre. Y por eso ahora pues está donde está. Hay tiempo en la carrera de Jodar para seguir sumando piezas. La seguirá sumando, pero yo creo que en este vídeo vamos a explicar claramente quién es el padre de Rafa Jodar y, bueno, tratar de arrojar un poquito de luz, ¿no?, en por qué durante tantos meses, tantas semanas, es él quien lleva las riendas del equipo de Rafa, y cómo esa conexión sigue siendo tan maravillosa la que tienen ambos, padre e hijo. Y quedaos de aquí al final porque os vamos a contar una cosa referente al banquillo de Rafa y tema entrenador que no os ha dicho por ahí y es muy interesante y de verdad que quedaos hasta el final, ¿eh? Bueno, siempre que hay un mal momento de Rafa, que en los últimos meses son pocos, una derrota, un partido donde no le salen las cosas bien o incluso cuando pierde un set, siempre los comentarios que salen son los mismos. Tiene que poner a alguien más de entrenador, su padre solo es muy poco, tiene que contratar a un preparador físico, tiene que contratar a un fisio, tiene que contratar. Si todo el mundo desde fuera, ¿no?, siempre se repite lo mismo. Y esto es algo que él ya por activa y por pasiva ha dicho que esto es así porque él quiere, y él y su padre, ¿no? Dice, estamos haciendo las cosas muy bien con mi equipo, en referencia a él y a su padre, y en especial con él, con mi padre. Él siempre está aquí conmigo. Aprecio muchísimo que viaje conmigo todas las semanas y significa mucho para mí. Dice luego Rafa que para él su padre significa todo. Dice, todo, todo en mi carrera. Empecé a jugar a tenis con él en mi club cuando era muy pequeño, con 4 años, y significa mucho para mí que siempre esté conmigo. Me animó cada día cuando era un niño a jugar al tenis simplemente para divertirme. Ese era el principal objetivo cuando empecé. Y le estoy muy agradecido de haber hecho eso por mí. Esto es unas declaraciones que hizo en Washington hace apenas menos de 2 semanas. Y esta que vemos aquí, esta la hizo en el pasado mes de abril, el 28 de abril en concreto, en Barcelona, creo que fue, que le preguntaron, bueno, ¿tú por qué estás solo con tu padre, no? ¿Vas a contratar a alguien? Y dice, el equipo siempre ha sido mi padre y yo, y de momento no lo vamos a cambiar, porque es una cosa que está funcionando y no veo motivos para cambiarlo, así que todo seguirá igual. Esto fue en abril, que las cosas iban, te diría yo, incluso peor de ahora. Fíjate que ya en abril iban las cosas bien. Pues ahora las cosas van infinitamente mejor y si en abril su decisión, Magic, era de no cambiarla, imagínate ahora, ¿no? Yo creo que está más que justificado la decisión de Rafa y en parte yo creo que tiene hasta sentido, ¿no? Lo que funciona no se toca, lo que bien está no se toca, ¿no? Y
yo siempre hemos dicho cada vez que hablábamos y analizábamos, ¿no?, de las alternativas que puede añadir Hodar a su tenis, a su juego, a su banco, que la solución no era sustituir, sino añadir, sino complementar. Y no hace falta complementar a día de hoy, seguramente en el futuro sí, pero la figura del padre yo creo que es fundamental y es un tipo que, y esto lo hemos visto muchas veces en muchos jugadores cuando van creciendo, ¿no?, que la sensación es que calma a Rafa, ¿no?, que le hace sentir como en casa cuando está en la pista. Al final hablamos de un chico de 19 años que prácticamente ha llegado de golpe y porrazo a la élite, que no ha tenido ningún tipo de preparación, que ha aprendido muy buenos conceptos y creo que esto es bastante destacable en la universidad, en ese paso por el tenis estadounidense, por el college universitario norteamericano. Al final ahí tú juegas en equipo, te relacionas con chavales de tu edad, tienes varias voces externas, varios entrenadores dentro de tu universidad y la de Virginia es una de las mejores. Y yo creo que esos 5 meses le han dado a Rafa también una perspectiva lejana o externa a la de su padre, que él ha adquirido muchos conceptos, los ha absorbido como una esponja y que a la hora de hacerse profesional y volver a estar con su padre, él ya tiene muchos conceptos que otros tenistas a lo mejor que no han pasado por la universidad no tendrían y eso hace que su relación incluso sea mejor. La figura del padre de Hodar es muy importante por esto mismo que comenta él, ¿no? Dice, yo empecé a jugar con él cuando era muy pequeño, con 4 años, y me animó a jugar al tenis por diversión. Y hay que tener en cuenta que a la edad en la que muchas promesas, muchos jugadores de 15, 16 años ya dejaban los estudios, se ponían a dar clases online, viajaban por el mundo jugando torneos de su categoría y dejaban un poquito los estudios atrás, Hodar todavía seguía jugando al tenis por diversión. No era un tipo que haya brillado cuando tenía 13, 14 años. No se le veía que fuera a ser la estrella que es ahora mismo. ¿Y quién estaba ahí para acompañarle cada tarde, para ir al club de tenis Chamartín cada tarde a darle bolas? Su padre. ¿Y quién le animaba y le decía, oye, sigue con lo tuyo, no te centres en los otros, no te centres en la evolución de los otros, vamos a seguir jugando al tenis porque nos divierte, porque esto es tu pasión y no tenemos ningún tipo de prisa ni de expectativas. ¿Quién estaba ahí? Su padre, le ha forjado su carácter, los dos han echado muchas horas. A mí, en cierto modo, incluso me recuerda a veces a el método Williams, ¿no? A la figura de Richard. ¿Quién confió en Rafa desde el primer momento cuando nadie más? Porque y esto lo hemos visto en muchos artículos, muchos de los entrenadores o muchas de las personas que estaban en el club de tenis Chamartín con Rafa en aquella época, 15, 16 años, lo decían. Nosotros no pensábamos que Hodar fuese a convertirse en lo que es ahora. No era un chaval que destacase, no tenía la etiqueta de promesa. Le acompañaban, le guiaban, pero fue cuando da el estirón, cuando pega un salto físico brutal, cuando suma centímetros y cuando se da cuenta de que le toca ganar por aplastamiento porque no tenía la movilidad o la agilidad de otros, ahí es cuando Hodar da ese salto de calidad. Pero ¿quién confió en él desde el minuto 1? Su padre. Y ahora si quieres andamos un poquito en quién es el padre de Rafa Hodar, pero creo que este contexto en su infancia y adolescencia es muy importante para entender por qué ahora no le suelta de la mano y por qué los dos tienen un carácter muy parecido. Son personas serias, metódicas, tienen un approach al trabajo muy parecido y no dan siempre una palabra más alta que la otra. Yo creo que eso es Hodar, que es un tipo relativamente introvertido, que está muy centrado en el tenis y que valora mucho esa tranquilidad, es que casan perfectamente. Y más allá de eso, también está la decisión tomada por él. Hay que recordar que Rafa Hodar empieza el año jugando el Challenger de Canberra y que la idea que ellos tenían en mente, porque este es, repetimos, su primera temporada a nivel profesional, la idea que ellos tenían en mente era, bueno, un año 2026 de poder entrar en el top 100, de poder incluso intentar enfocar el top 50, tenerlo un poco a tiro de cara a 2027, pero todo lo que está pasando después de marzo es una concatenación de resultados que no esperaba absolutamente nadie. Y llegados a ese punto donde Rafa empieza a, digamos, sobrepasar las expectativas que no eran muy altas al inicio de temporada o no tan altas como para poder incluso pensar en las ATP Finals, ellos toman una decisión de decir, oye, ahora mismo los dos estamos funcionando bien, si tenemos que tener un equipo más grande, esto es una decisión que la tomaremos con calma, no la vamos a tomar ahora en medio de la temporada, porque según podemos saber, pues ha habido contactos, gente que se ha ofrecido, llamadas, academias en España que al final son, digamos, tienen mucho interés de decir, oye, que Rafa esté entrenando con nosotros o con un equipo grande, es también publicidad para la academia, pero ellos han querido desmarcarse y decir, en 2026, mi padre y yo. Y esto es algo que no va a cambiar en 2016, pase lo que pase, ganando US Open o un Master 1000 o perdiendo en la primera ronda de todos los torneos de aquí a final de temporada. Rafa Hodar con su padre en 2026 van a quedar ellos solos. Y
ahora os contaremos algo más, pero claro, alguno podrá pensar, bueno, ¿y qué, Magic, qué currículum puede tener el padre? ¿O qué, ¿no? Formación. ¿Qué formación? ¿O qué hace el padre ahí? O, digamos, al final, yo creo que también el padre que viene del mundo del deporte, creo que no es una persona que simplemente se haya sentado ahí y que le esté dando indicaciones sin más, ¿no? Es curioso porque el background del padre de Rafa Jodar, el historial que tiene, toca varios deportes, no solo el tenis. De hecho, él al final es el licenciado en INEF, es profesor de educación física, fue profesor de educación física en el instituto público al que fue Rafa Jodar en Leganés. Es un tipo que siempre ha estado ligado pues, al cuidado y la prevención del cuerpo y que ha trabajado ya en entornos competitivos, porque, y esto lo apuntaba en un artículo muy interesante que publicaba Javier Sánchez de El Mundo durante Roland Garros, que tiene muy buena información sobre, digamos, todo lo que ha hecho Jodar hasta llegar hasta aquí. El padre de Rafa Jodar formó parte del cuerpo técnico del Rivas Ecópolis, que alguno dirá, bueno, ¿qué es el Rivas Ecópolis? Alguno se acordará, porque fue uno de los mejores equipos de baloncesto femenino de España, un equipo que ganó la Liga, ganó la Copa del Rey, casi ganó la Euroliga, y el padre de Rafa Jodar está presente en muchas de las fotos, celebrando campeonatos, estuvo trabajando con deportistas de altísimo nivel. ¿Qué pasa? Que aquel equipo pues cayó en bancarrota y eso llevó a Jodar senior al mundo del tenis. Comenzó a trabajar como preparador físico en varios clubes de tenis de Madrid, acabó en el club de tenis Chamartín, le picó un poquito el gusanillo del tenis y mientras Rafa Jodar senior trabajaba en la prevención física en varios de estos clubes, llevaba a su hijo a que poco a poco le fuese enganchando un poquito, ¿no? El gusanillo del tenis. Y mira que Jodar, jugó al fútbol, jugó al baloncesto, pero acabó eligiendo el tenis porque su padre le acaba llevando a esos clubs y con su padre pues descubrió el amor un poco por este deporte, ¿no? Fue conociendo a diversas personas, conoció por ejemplo a Fernando Varela, varios entrenadores que, como te decía antes, no pensaban que Jodar fuese a ser la gran estrella que es ahora mismo. Era un jugador pues con potencial, que le pegaba duro a la pelota, pero que no era el mayor ganador de su generación, ni mucho menos. No era un chico que destacase, que la rompiese, ¿no? Pero el salto, yo creo que el salto en la adolescencia de Jodar fue tan vertiginoso como el que ha dado a nivel de ranking ATP este año, como el que ha dado dentro del profesionalismo. Toda la carrera de Jodar se ha ido caracterizando porque prácticamente ha habido sacudidas, no ha habido una progresión muy gradual. Ha sido un tipo que ha destrozado las expectativas en varios puntos de su trayectoria, de su evolución, y hasta llegar a donde está ahora mismo, ¿no? En el top 10, casi en el top 10. Pero lo que te decía, su padre, preparador físico, licenciado, como digo, por INEF, toda su vida ligado al mundo del deporte, trabajando con deportistas de alto nivel y incluso yo te diría que la exposición a la presión, la exposición a los momentos de tensión, él es un experto en ello porque ha trabajado en el mundo del deporte, en el mundo del alto rendimiento, pues desde que se licenció prácticamente. O sea que es un tipo que sabe y mucho de afrontar partidos importantes, de formar parte de un equipo en el que la presión forma parte del día a día. No es un extraño a ella y por eso yo creo que se entiende también con Jodar y siempre lo vemos muy tranquilo, muy sereno en el box, sin dar una palabra más estridente que la otra. Y fíjate que todo esto que están logrando esta temporada lo están haciendo ellos solos. Como tú dices, el padre no viene de, digamos, de ser tenista o intentar ser tenista profesional. Todo esto viene por parte del conocimiento que ellos pueden haber hecho, más allá de que Jodar se ha criado también con entrenadores del college, que también lo ha dicho varias veces, que sigue en contacto con ellos y cuando le tienes que pedir un consejo lo hacen. También está de su propio, digamos, muy autodidactas, ¿no? Su tenis, lo que les surge, y a nivel técnico, evidentemente, es algo que lo irán trabajando y lo irán añadiendo nuevas voces, irán trabajando, mejorando en otra faceta de su juego. Lo que hemos visto, las únicas personas que hemos visto sentadas en el box son un par de ellas, Iñaki Montes de la Torre, que esto el tenista amigo de él, que ha estado en algún que otro torneo. Luego en Roland Garros estuvo Ignacio Pérez Buendía, este es el médico que trabaja también con la Federación Española y con otras academias, la Rafa Nadal Academy y demás. También Ángel Luis Cotorro estuvo también en otros David torneos. Ferrer también David estuvo Ferrer, varios partidos con el box de Jodar, sí. simplemente como acompañante, como capitán de la Copa Davis. Eso es. La cosa es que únicamente como figura representativa y siempre que se sienta delante, es algo que no sé si lo hacen como a modo de superstición, pero únicamente se puede sentar delante del padre, hasta la madre cuando estaba aquí en Canadá se sienta atrás. Esto es algo que no significa que el padre sea el único que trabaja con él. Según nos han contado, la cosa es que Rafa está trabajando con más gente a nivel no solo, no digo de entrenador, sino otras facetas, otros aspectos a nivel físico y demás, solo que no lo hacen
de cara al público. O sea, no se sienta esa persona aquí. El motivo eso lo sabrán ellos, porque no se sienta esa persona, pero están trabajando ya, o sea que el equipo es más grande. Esto que dice la gente, no, hay que tienen que contratar un preparador físico. Bueno, su padre, aparte de tener esos conocimientos que tú has comentado antes, están trabajando con otra gente por detrás, solo que, como digo, no se ven. Ahora bien, de cara a figura como entrenador. Y esto, aquí viene un poco la exclusiva que podemos contar desde Punto de Break, lo que nos han contado, es que ellos se lo quieren tomar con tranquilidad, como hemos dicho en este año 2026, quieren ir paso a paso y no tomar una decisión que después se digan, ostras, pues podríamos haber esperado un poquito y tal. Ahora mismo es como un casting. Digamos que, como digo, mucha gente se ha ofrecido, hay llamadas, ellos también están manejando algunos nombres, y lo que nos dicen es que hay 2 entrenadores que están muy bien posicionados de cara a poder ser en 2027 o el segundo entrenador o el primero junto al padre o como se quiera decir. 2 entrenadores que son españoles. Los 2 españoles que están, como digo, en mejor posición. De aquí a final de temporada no van a tomar la decisión. Cuando ya sea al final es cuando se sentarán y dirán, pues nos decidimos por este o nos decidimos por este otro, según también cuando se reúnan con ellos, se entrevisten, pues por dónde creen que pueda tirar o qué idea tienen ellos de dónde puede tirar Rafa y si ellos están de acuerdo. Y será entonces cuando en 2027 lo más probable, si no ocurre nada raro, porque ya luego puede que no se llegue a un acuerdo o que todavía no, lo que sea, pero en 2027 lo más normal es que Rafa ya tenga un equipo sentado en su banquillo con más personas. Pero en este 2026, por lo que hemos comentado, porque se lo toman como un año de aprendizaje, de que todo lo que llegue es un regalo y que no quieren correr, la decisión es que vais a ver a Rafa siempre junto a su padre en el banquillo únicamente en 2026, por esta decisión que comentamos, Maggi, para que a la gente se le quede claro que esto es lo que va a pasar, pase lo que pase. Aún así tendremos directos, vídeos de la gente diciendo, bueno, que por qué no contrata un nuevo entrenador este año, que lo haga ya, que está tardando. Amigos, hasta que acabe la temporada vamos a ver solamente al papá de Rafa Jodar como figura principal y como entrenador principal en su box. Y por lo que tú dices, que es que esto es completamente inesperado, que esto a ellos también les pilla de sorpresa, que este año era un año para testear las aguas, para empezar a jugar a nivel ATP, para consolidarse tras ganar varios challengers en esa zona, top 100, top 90, top 80, y empezar a asomar un poquito la patita, yo creo, en los grandes torneos. Es que este éxito nos ha pillado a todos prácticamente en pañales, y eso a ellos también, y prácticamente yo creo también que esta especie de casting de la que hablamos lo han hecho un poco con rapidez, de decir, antes de lo que esperábamos, antes de lo que imaginábamos. Y qué menos. Yo creo que todas las carreras José exitosas se van cocinando a fuego lento. Se van tomando decisiones cuando van tocando. No se aceleran los procesos. Y que Jodar, que ha acelerado los procesos simplemente porque su tenis es demasiado bueno, tenga esa tranquilidad a la hora de rodearse de gente, yo creo que es una muy buena noticia. Casa muy bien con los valores de este chico. Siempre yo creo que ya el que nos ha seguido le conoce, sabe cómo es un tío, como decíamos antes, metódico, tranquilo, que en ocasiones incluso esa seriedad y ese acercamiento a este deporte con tantas ganas le cuesta que dentro de la pista tenga una actitud que no es tan alegre como la de Alcaraz, sí, pero eso le hace también tener muy claras las ideas y siempre con los pies en la tierra a la hora de analizar y de decidir cuáles van a ser sus próximos movimientos. Se está tomando la tranquilidad que él necesita, yo eso lo aplaudo. Aquí hemos explicado ya por qué a nivel de personalidad y a nivel de vínculo su padre es tan importante para él y solo queda esperar, seguir ilusionándonos con todo lo que haga Rafa y cuando llegue ese final de temporada y llegue el inicio de 2027 yo estoy seguro que tomarán la decisión más pertinente, la más adecuada y como decimos siempre, no hay que quitar, hay que añadir, hay que sumar, hay que dar nuevas piezas, pero sin cargarnos al hombre que está detrás de este gran genio. Hasta que llegue el día, porque esto siempre todo tiene un ciclo, ¿no? Igual que Tony con Rafa llegó hasta los 30 Eso años, es. pues todo tendrá su ciclo. La cosa es, también quiero decir una cosa antes de finalizar, porque creo que también es importante remarcarlo. Que ahora va a aparecer Rafa en octubre con su entrenador nuevo y van a decir, oye, habéis dicho tal. Esto es a día de hoy. La decisión no ha cambiado desde abril, estamos en agosto, sigue siendo lo mismo. Que eso no quiere decir que dentro de 2 meses un entrenador diga, oye, si no me contratas ya, me voy porque me han llamado a otra persona y le urja o añadirlo ya al equipo. Esto puede ocurrir. Pero que la decisión a día de hoy sigue siendo la de que hasta final de temporada no se va a decidir nada. Esto no quiere decir que no pueda cambiar, porque en el mundo del deporte ya sabéis que pueden pasar 1000 cosas. Amigos, ¿quiénes pensáis vosotros que pueden ser esos 2 entrenadores españoles
que os comentamos que están ahí en el casting final para poder ser el entrenador de Rafa. Déjanos aquí abajo en comentarios. Nos vemos y hasta pronto. Chao, chao.